A todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas en esta hora a un devocional más con Embajadores de Esperanza, Iglesia Cristiana Integral. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo y a pedirle al Señor que nos ayude a seguir edificando nuestra vida, la casa sobre la roca. Padre, te damos a ti honra y te damos a ti gloria y alabanza y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos guardes y que nos guíes y que nos des la fuerza que necesitamos para seguir adelante edificando nuestra casa sobre la roca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos esta serie que empezamos esta semana y te pedimos, Señor, que nos edifiques conforme a tu voluntad y a tu palabra. Gracias, Dios. Amén y amén. Bienvenidos y bienvenidas, muy buenas noches por sala, por Facebook. Dios les bendiga grandemente. Hoy, martes, estamos iniciando una preciosa serie que se titula Abba Padre. Abba Padre. Así se titula la serie que iniciamos esta semana. Abba Padre. Y el tema de hoy se llama A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Y vamos a utilizar como base de la enseñanza el versículo en el capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Uno de los versículos más mal interpretados en las Escrituras, lamentablemente, es este, específicamente el versículo 28, donde dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, aquí hay una promesa. Este versículo 28 es una promesa que el Señor nos hace. La pregunta es, ¿para quién es esa promesa? Recuerde que estamos iniciando la serie que se titula Abba Padre, y el tema de hoy: a los que aman a Dios. ¿Para quién es esa promesa? Bueno, lo primero que tenemos que notar es que la promesa no es para todo el mundo, ni siquiera es para los que simplemente asisten regularmente a la iglesia. La promesa es para los salvos en Cristo Jesús, para los hijos de Dios. Entonces, lo que está escrito aquí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, y a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esa promesa no es para todo el mundo. Esa promesa es para todos aquellos que son salvos en Cristo, es decir, para los que son hijos de Dios, para los que aman al Dios del cielo. Dice este versículo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿esta promesa para quién es? Para los que aman al Dios del cielo. Pero aquí tenemos que hacer un análisis y
y poder entender qué es lo que nos dice la palabra cuando dice a los que aman a Dios, porque la promesa es para esas personas, a los que aman a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué es lo que realmente significa amar a Dios? Esto lo hemos enseñado en Embajadores de Esperanza ampliamente, lo recordamos hoy simplemente, pero amar a Dios no es simplemente con las emociones. Amar a Dios no es simplemente con sentimientos, no es simplemente algo que yo digo sentir, como cuando yo amo a una persona, no es así. Amar a Dios tiene que ver con cosas mucho más profundas de lo que imaginamos. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 35 dice la palabra, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amar al Señor es obedecer su palabra. Amar a Dios no es cuestión de emoción, es cuestión de obediencia. Amar a Dios es cuestión literalmente de obedecer su palabra. Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra, ¿me amáis? Obedeced mis mandamientos. Si usted que está escuchando esta enseñanza dice hoy, sí, yo amo a Dios, obedezca sus mandamientos. ¿Hay un área en su vida en la que a usted le está costando obedecer a Dios? ¿Es su área emocional, económica, psicológica, sexual, social, familiar, laboral, académica, espiritual, física, que le está costando trabajo entregarle al Señor y obedecer a Dios en alguna o en varias de esas áreas? Bueno, acuérdese que usted dice amar a Dios. Y si usted ama a Dios, usted va a obedecer sus mandamientos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todo su ser. Lo primero es Dios, lo segundo es Dios, lo tercero es Dios. Aquí vamos aclarando esa promesa que está en Romanos capítulo 8, versículo 28, a quienes va dirigida. No es para todo el mundo. Hay gente que coge y lee la Biblia, dicen ser creyentes, leen la Biblia y simplemente dicen, esta promesa es para mí, aunque no amen a Dios, es decir, aunque Dios no tenga el primer lugar en sus vidas. Amar a Dios es realmente cuestión de obedecerlo por encima de todas las cosas. Entonces, amar al Señor no es solo darle el primer lugar, es también estar dentro de su perfecto propósito. Esto significa dentro de su perfecta voluntad. Amar a Dios significa eso. Cuando yo estoy obedeciendo al Señor y le estoy dando el primer lugar a Dios en mi vida, automáticamente yo le estoy dando a Dios el primer lugar y estoy dentro del propósito de Dios. El grave problema hoy día es que mucha gente es creyente, pero no están dentro del propósito de Dios. Es decir, miles y miles y miles de personas que son creyentes, no son ateos, dicen y sostienen amar a Dios a su manera, a su acomodo, a su estilo, de, de, de la forma en como ellos consideran que es correcto amar a Dios. Pero la manera válida de amar al Señor es obedeciendo su palabra. Lamentablemente, mis amados, lo que no tenemos claro o lo que no nos gusta que nos digan o lo que no nos gusta que nos confronten es que no podemos amar a Dios como a nosotros nos parece. Resulta que la palabra deja muy claro cuál es la forma correcta de amar
al Dios del cielo. Y estamos haciendo énfasis en lo que significa amar a Dios, porque esta promesa del libro de Romanos que estamos estudiando hoy, capítulo 8, versículo 28, donde dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Estamos estudiando qué es lo que significa esa promesa y a quiénes va dirigida. Por eso estamos aclarando qué es lo que realmente significa amar a Dios, para que usted pueda, a través de esta enseñanza, determinar si yo amo a Dios o definitivamente no, estoy engañado, pensaba que lo amaba, pero no es así. Mucha gente cree y se sienten buenos, espirituales y se sienten aceptables delante de Dios porque dicen, yo creo en Dios y yo lo amo a mi manera y Dios conoce mi corazón. Eh, pues resulta que decir que se cree en Dios no es suficiente. Por eso es que la palabra dice en el libro de Santiago, capítulo 19, capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjense que aquí la palabra nos está confrontando porque nosotros muchas veces creemos y pensamos que el hecho de decir que creo en Dios ya me hace aceptable delante de Dios, salvo y que estoy bien con Dios. Y no es así. Dice aquí la palabra, ¿tú crees que Dios es uno? Esta expresión, Dios es uno, en el Antiguo Testamento, estando bajo la ley, se conocía como el Shema. Y el Shema, es decir, declarar Dios es uno, el Shema, en el Antiguo Testamento, era considerada una de las doctrinas más básicas de las creencias de los judíos. Y encontramos eso en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Dice la palabra, oye, versículo 4, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mire lo que está diciendo Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y además tiemblan. Y dice aquí Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lamentablemente hoy, mis amados, muchos están autoengañados como lo dice la palabra. Y esto tampoco le gusta a la gente. Yo no entiendo por qué recibimos tanto ataque, tanta ofensa, si estamos hablando la palabra de Dios. Bueno, entendemos que predicar la palabra trae eso, pero a mucha gente no le gusta que se le diga que puede estar autoengañado. Pero la verdad es que la Biblia lo dice y lo advierte. Mire Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Esta es una porción de la palabra que a mí siempre me ha llamado la atención y me da temor, me estremece. Temor de Dios, reverencia hacia el Señor. Dice aquí en Mateo 22, muchos, está hablando el Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor Jesús les contesta, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. La cruda realidad es que muchos creen amar a Dios, ser salvos, pero en realidad están autoengañados. Dios nos ayude y nos guarde de no vivir esta situación delante del Señor. Entonces, ¿quiénes son los que verdaderamente aman a Dios? ¿Quiénes son los que verdaderamente
aman al Señor, porque con este evangelio light, con este evangelio aguado, usted dice, por ejemplo, voy a hacer una limonada, eh, toma 20 litros de agua y un limón y lo exprime. ¿A qué le va a saber esos 20 litros de agua? ¿En realidad le van a saber a limonada? Mis amados, nosotros tenemos una pasión y es predicar la palabra de Dios. Nosotros no pretendemos ser elocuentes, nosotros no pretendemos ser los mejores oradores, pero nosotros sí pretendemos predicar la palabra de Dios, delante de Dios y de parte de Dios. Y sabemos que predicar la palabra de Dios es dar mensajes que no van a ser políticamente correctos, es dar mensajes que no van a ser abiertamente aceptados, es dar mensajes que no van a ser aplaudidos por el aclamado público, porque predicar la palabra de Dios ciertamente incomoda. Y como lo escribe Lewis, sí, el Señor ciertamente viene pronto y lo esperamos y lo anhelamos, anhelamos su venida. Por eso es necesario hoy, más que nunca, que se predique la palabra como Dios manda. Entonces, esta promesa que está en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28, donde dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Primero, no es para todo el mundo, ni siquiera es para todos los creyentes. Lo que Dios está diciendo a través de esta promesa explícitamente es para los que Él escogió, y a continuación nos muestra la cadena de acciones que Dios toma en cuanto a la salvación, por medio de la cual somos parte de ese grupo que ama a Dios. Todo empieza con Dios y termina con Dios. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Y esa cadena de acciones que acabamos de mencionar trata sobre la soberanía de Dios en la salvación del ser humano. Todo comienza con Dios y todo concluye con Dios. Es Dios quien toma la iniciativa para ser salvos y la concluye glorificándonos hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta aquí, ¿qué queda claro? Queda claro que esta promesa del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, no es para todo el mundo y ni siquiera es para todos los que dicen ser creyentes. Ya lo dijimos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ya lo dijimos, cuando el Señor dice apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, no todo el que dice ser creyente va a entrar en el reino de los cielos, solo los que amamos al Señor. Pero con respecto a esta promesa del libro de Romanos 8:28, surgen hasta aquí dos preguntas. La primera, ¿realmente todo nos ayuda a bien? Y la segunda, ¿cuál es ese bien? Dice la palabra, y a los que amamos a Dios o a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La pregunta es, ¿todas las cosas? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es ese bien? ¿De qué está hablando la palabra? Por una mala exégesis del pasaje y una mala interpretación, una mala hermenéutica en la lectura y en la interpretación del pasaje, hoy encontramos a muchos creyentes con un buen corazón, pero desenfocados de lo que realmente está diciendo la palabra, haciendo una aplicación errónea del pasaje para sus vidas. Si llueve, todas las cosas nos ayudan para bien. Si hace sol, todas las cosas nos ayudan para bien. Si llega tarde al trabajo, todas las cosas nos ayudan para bien. Si le va mal en una evaluación en la universidad o en el colegio, ah, todo nos ayuda para bien. Y tenemos que entender un poco mejor qué es lo que significa este pasaje. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que esta es una promesa para los cristianos.
no es para todo el mundo, para los cristianos. Y que para los cristianos, para los discípulos del Señor Jesucristo, aplica esta promesa de Romanos 8:28. Y a los que amamos a Dios, a los que obedecemos al Señor, a los que le damos el primer lugar al Señor, a los que honramos al Señor, a los que ponemos al Señor por encima de absolutamente todo en nuestras vidas, a los que somos discípulos verdaderos de Cristo Jesús, todas las cosas nos ayudan a bien. Sin embargo, podríamos aquí preguntarnos, entonces, ¿por qué no nos va bien? ¿O por qué tenemos problemas en el trabajo, en el matrimonio, con los vecinos, problemas de salud, problemas económicos, de quiebras, de puertas cerradas, eh, cualquier cantidad de problemas? Bueno, si todas las cosas nos ayudan para bien, sí es verdad, a los creyentes verdaderos, todas las cosas nos ayudan para bien, pero no para que nos vaya bien en el trabajo, tengamos buena salud, una vida sencilla, sin complicaciones. Puede ser que Dios, si quiere en su infinita voluntad, permitirnos tener todas esas cosas, pero aún si así no fuera, el Señor sigue siendo fiel a su promesa y la promesa de Dios en Romanos se sigue cumpliendo en nuestra vida, aun cuando tengamos problemas. Aquí lo que está el Señor queriendo decir es que esta promesa es que todas las cosas que nos ocurren, escuche, lo que realmente significa Romanos 8:28 es que todas las cosas que nos ocurren a los hijos de Dios, ya sean buenas o sean malas, podríamos decir en especial las malas, nos ayudan a que seamos más como Cristo. Eso es lo que significa, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si usted ama a Dios profundamente desde el punto de vista bíblico y según como la palabra lo indica, entonces usted puede creer que esa promesa de Romanos 8:28 literalmente significa que todo lo que a usted le suceda como creyente, todo lo que a usted le suceda, Dios lo va a utilizar, lo va a convertir, aunque sea malo, lo va a convertir en bien para su vida. Pastor, aún el pecado que cometemos, claro que aún el pecado que cometemos, claro que aún los tropiezos que cometemos, el Señor se encargará de meter mano literalmente para usar eso para bien, pero ese bien no es para que usted sea próspero, no es para que usted sea millonario, no es para que usted tenga muchas casas y carros, no es para que usted si tiene hoy un negocio, mañana tenga unas 20, 30, 50 sucursales. No es ese bien del que habla la palabra. Lamentablemente mucho de lo que se predica hoy, tergiversando este versículo, le enseñan a la gente que cualquier cosa es para bien, que el bien es que usted sea próspero, que tenga plata, que sea millonario. No tenemos nada en contra de eso. De hecho, Dios no tiene problema en que usted tenga dinero, en que usted sea una persona adinerada. Es más, muchos hombres, grandes hombres de Dios en la Biblia, fueron personas adineradas, fueron personas millonarias, fueron personas que tuvieron muchísimos negocios, tuvieron empresa, tuvieron muchas cosas. Entonces Dios no tiene problema con eso, nosotros no tenemos problema con eso. El problema está cuando por causa de ese afán de tener, usted le quita el primer lugar a Dios. Ahí sí hay un gravísimo problema. Entonces, y todas las cosas ayudan para bien, significa que absolutamente todo lo que pasa en su vida, sea bueno o sea malo, Dios se va a encargar de utilizarlo para que en usted sea cada día más y más formado el carácter de Cristo en usted, para que usted pueda ser glorificado. Escuche esto. Pensemos en un caso clásico en la Biblia en el que podamos tomar un ejemplo claro, donde se ve el cumplimiento de esta promesa de Romanos 8:28. Nos vamos para el Antiguo Testamento.
Y recordamos el caso de José. ¿Usted se acuerda de ese caso? ¿Se acuerda del caso de José cuando literalmente los hermanos no lo querían? Los hermanos planean una estrategia para desaparecerlo, le mienten al papá, le dicen al papá, se lo comió una bestia salvaje, le llevan el manto de él lleno de sangre, lo venden como esclavo, él es esclavizado en Egipto, es acusado de un delito que él no cometió, de meterse con la esposa de su jefe, de un hombre muy importante en Egipto. Pasa, dicen los estudiosos, aproximadamente 13 años. Cuando estemos en el cielo le preguntamos al Señor cuánto tiempo fue, pero dicen los estudiosos, los historiadores antiguos, que más o menos fueron 13 años que José estuvo en la cárcel, vivió unas cosas muy terribles, pero al final, nosotros podemos ver cómo terminó la historia de José. Nosotros tenemos todo el panorama completo y nos parece muy bonita la historia. En medio de los problemas, de las dificultades, de las debilidades, de los pecados, de las luchas, de los tropiezos, de las caídas, que usted y yo podamos tener y vivir, nosotros no tenemos el panorama completo. Nosotros no tenemos, no vemos el final de la película. Nosotros no lo estamos viendo. José en su momento tampoco lo vio. Entendamos eso. José en su momento tampoco lo vio. Sin embargo, el Señor utilizó todas esas cosas malas para el bien de José, pero si ustedes se fijan, también el carácter de José fue conformado a la voluntad de Dios, para el propósito de Dios, para la ejecución de la voluntad de Dios, no solo en la vida de José, sino que eso repercutió para su familia y para toda la nación de Israel. Y ese caso de José, podemos mencionar muchos más, pero ese caso de José es un caso clásico de donde podemos nosotros ejemplificar de una manera práctica, pragmática, la promesa que está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Yo no sé qué situación esté viviendo usted hoy. Eh, y no es necesario que yo la sepa, ni que otras personas la sepan. Lo que yo sí le puedo decir con total seguridad, basado en la palabra de Dios, es que lo que usted esté viviendo hoy, amado creyente, discípulo de Cristo, Dios lo va a utilizar, escuche, Dios lo va a utilizar para bien. A los que aman a Dios, yo no sé usted, pero yo amo a Dios. Y yo amo a Dios de una manera profunda. Cuando digo que amo a Dios de una manera profunda, lo que estoy diciendo es que yo me preocupo por obedecer a Dios y por darle el primer lugar a Dios. Hoy, lamentablemente, tenemos a muchos jóvenes. Tuve hoy la oportunidad de hablar con un joven y le dije a ese joven que lo que él necesitaba en su vida era a Cristo Jesús. Este muchacho está en octavo grado de bachillerato, está viviendo unas cosas muy duras, difíciles en su vida, está lleno de vacíos. Hoy me decía con lágrimas en sus ojos, he probado de todo, tengo apenas eh, 14 años y he probado popper, éxtasis, cocaína, perico, heroína, bazuco, llorando. Y me decía, y yo sigo con un vacío que yo no logro llenar. Yo sigo con un vacío que yo no logro entender. Sigo con un vacío queriendo hacerme daño, quitarme la vida, arañándome, cortándome, buscando la aceptación de los demás. Y
hablando hoy con ese muchacho, se puso a llorar y me dijo, hoy entiendo que en mi corazón lo que hay es un vacío muy profundo, que han dejado muchas cosas, personas, situaciones, familiares. Y yo le decía, usted necesita a Cristo, usted necesita entregarle su vida al Señor. Y él me decía, yo no merezco vivir, yo no quiero vivir, me decía. Y yo le decía a este muchacho, pues Dios sí quiere que usted viva, pero que viva para Él, que usted entienda que sin Cristo no es nada. Y cuando usted le entregue su vida a Cristo, todo va a empezar a cobrar un sentido y Dios va a empezar a utilizarlo en beneficio suyo, va a empezar a utilizarlo para su bien. Entonces, mis amados, hoy estamos empezando la serie que se titula Abba Padre. Así se titula la serie que vamos a desarrollar esta semana. Y el tema de hoy se titula A los que aman a Dios. Dios desea el bien para usted y para mí. Dios es Padre y Dios no desea el mal para absolutamente nadie. Dios no desea que nadie se pierda, pero necesitamos entregarle nuestra vida al Señor. Necesitamos darle el primer lugar a Dios. Necesitamos obedecer al Señor. Necesitamos volver a la senda antigua. Necesitamos buscar hoy de Dios, no el entretenimiento. No buscar el entretenimiento en una iglesia, no buscar una iglesia que me agrade, no buscar una iglesia que me guste, no buscar un predicador que me guste y que su estilo me halague los oídos. No, necesitamos buscar de Dios y la palabra de Dios para que podamos ser edificados en la palabra. La palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. El Señor se encargará de utilizar incluso mis errores, mis fallas, mis pecados, todo se encargará de utilizarlo para bien. Todo plan del diablo, todo ataque satánico, toda situación que el enemigo haya podido ocasionar en cualquier área de mi vida, la utilizará para bien. La persona que a mí me compartió de Cristo fue un hombre que es un milagro viviente, estuvo 18 años en las drogas, un hombre que llegó a estar en el punto de la indigencia, a vivir en la calle, a dormir en la calle, metido en caños, debajo de puentes, aguantar sol y lluvia, día y noche, a ser apuñalado más de 23 veces en la calle, a estar a punto de morir, a vender drogas, pasó de consumidor a vender, la ruina lo perseguía y él, Dios le habló de muchas maneras y nunca puso atención. ¿Cuándo fue, me decía él, la primera vez que él le puso cuidado a Dios? El, la persona, me dice él, que Satanás utilizó para meterlo en todo este mundo y que siempre lo arrastraba, era un hombre mayor que él y él vio cómo ese hombre murió de una sobredosis. Estaban en una casa y estaban metiendo vicio y este hombre se inyectó y le dio un ataque, empezó, me cuenta este amigo mío, empezó a convulsionar y este hombre empezó a quedarse quieto después de más de media hora de convulsiones, empezó a quedarse quieto con los ojos perdidos, totalmente desorbitados, como salidos, y empezó a decir, vienen por mí, de una manera desesperada, y trataba de coger a la persona que me compartió del Señor y de decirle, no deje que me lleven, no deje que me lleven, siento que me quemo, que me quemo, que me quemo, y el tipo quedó ahí tieso y finalmente murió. Y ver esa muerte a mi amigo, que después conoció al Señor, le impactó tanto, tanto, que por primera vez en su vida, con 35 años de edad, se arrodilló y le dijo a Dios, si tú existes, sácame de esto, yo te lo suplico. Y empezó un proceso. Luego este hombre conoce de Dios, tiene un encuentro personal con Cristo, le entrega su vida a Cristo y pasó un proceso muy duro, muy difícil de rehabilitación, de salir adelante, de dejar las drogas.
Fue un proceso bastante duro de años, pero finalmente el Señor lo hizo libre de todas estas cosas y el Señor literalmente, me dice este varón, me dice, me sacó de la muerte. Esa fue la primera vez. Pero ya él conociendo de Dios, él llevaba unos 4 años de conocer del Señor. Estaba muy consagrado y ese hombre hasta hoy está muy consagrado al Señor, le sirve a Dios, predica la palabra, etcétera. Gana almas para Cristo tremendamente y yo soy una de esas almas que él ganó para Cristo. Y me decía que 4 años más o menos después de conocer de Dios, a él le dio un problema en el cerebro, le dio un tema neurológico de tanto consumir droga, porque hoy el problema es una adicción, claro, la adicción se vuelve un problema y es un peligro latente con cualquier droga psicoactiva, con cualquiera, pero eh, el otro problema es las bacterias que pueden entrar en el cerebro. Yo conozco a mucha gente que ha terminado en un sanatorio locos, como decimos popularmente en Colombia, con la teja corrida, con el champú corrido, eh, completamente locos, idos, porque una bacteria se les metió al cerebro y les dañó una parte del cerebro. Y a él le pasó que le empezaron unos dolores de cabeza terribles, muy fuertes, lo tuvieron que hospitalizar. Cuando le hicieron exámenes en el cerebelo, aquí está la masa encefálica del cerebro, el cerebelo está abajo y debajo está el tallo cerebral. En el cerebelo se le generó una bacteria. Cuando hicieron exámenes, los médicos le dijeron, eso es fruto de tantos años de consumo de todo lo que usted consumió, de tanta basura que usted consumió, porque incluso hasta pegante también consumió. Esos son hidrocarburos, se llama. Y esa bacteria se le empezó a comer el cerebelo, la masa encefálica se la empezó a comer. Y él entró en un coma y él empezó a quedar como un vegetal poco a poco, a perder todas sus funciones, hasta que llegó un punto en que ya los médicos le dijeron a la familia, él ya queda así de por vida y él ya no sale de ese coma en el que está, porque la bacteria no se logró controlar a tiempo y le dañó una parte importante del cerebelo. Bueno, él quedó como muerto, como un vegetal, duró más o menos así unos 6 meses. El Señor hace un milagro, estoy resumiendo el testimonio, el Señor hace un milagro, lo saca de allí y él cuenta que estando en coma, él se veía como en un cuarto todo blanco, totalmente blanco, y él veía como sombras de manos que lo querían jalar y escuchaba lamentos. Y en ese momento él sintió mucho terror, mucho miedo, y que allá en su mente él hizo una oración y le pidió a Dios una oportunidad. Y él le dijo, en ese momento le dijo al Señor, si me das una oportunidad, yo te entrego mi vida y te voy a servir hasta el día que muera. Este hombre de una manera sobrenatural se recupera y hoy día vive, ya debe tener unos 50 años, y es un hombre que le sirve a Dios, no quedó con ninguna secuela y, y Dios lo ha levantado de una manera tremenda. ¿Entiende usted lo que significa esta promesa de Romanos 8, capítulo 28? Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si usted ama a Dios, la crisis económica que usted pueda estar viviendo, el problema de pareja, el cansancio espiritual, el dolor, la tristeza, la frustración por causa de un pecado, eh, el fracaso matrimonial, los problemas con sus hijos, la depresión en la adolescencia, la decepción por padres que no son ejemplo, los problemas laborales, la escasez material, los problemas de salud, absolutamente todo, Dios promete que lo va a utilizar y lo va a revertir en favor de sus hijos.
Por eso, mis amados, hoy estamos iniciando esta serie que se titula Abba Padre, que significa Abba Papito Dios, porque tenemos un papá que nos ama, tenemos un papá que no es distante ni ajeno a nuestras necesidades. Tenemos un papá que desea lo mejor para nosotros y se llama Dios Padre, y Él quiere lo mejor para usted y quiere lo mejor para mí. Esta serie se titula así, Abba Padre, y vamos a estar hablando toda esta semana de ese papá que desea lo mejor para usted, de ese papá que forma, de ese papá que educa, de ese papá Dios que nos corrige, de ese papá Dios que nos conduce con amor, de ese papá Dios que nos protege también. ¿Cuántos caminos hemos querido caminar y simplemente Dios no lo ha permitido? ¿Por qué no nos conviene? ¿Cuántas puertas se han cerrado? ¿Por qué no nos convienen? ¿Cuántas puertas que no queríamos o no esperábamos se nos han abierto? Porque son las que Dios quería. Así como un padre desea lo mejor para sus hijos, así también el Dios del cielo desea lo mejor para nosotros. No se pierda esta serie esta semana. Invite gente, invite amigos a que conozcan más del Dios del cielo, de ese Dios que desea lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Padre, esta sencilla palabra, Señor, que damos hoy y esta serie que iniciamos hoy, úsala. Úsala para llegar a mucha gente, para hablarle a mucha gente, para aquellos que están apartados, para aquellos que no te conocen, para aquellos que necesitan de ti. Señor, habla al que se quiere quitar la vida, habla al que anda en depresión, habla al que anda resentido con su papá y ha decidido ser ateo porque está decepcionado de su padre terrenal. Enséñale que tú eres el Dios Padre que no decepciona. Enséñale que tú eres el Dios que cuida y que ama. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén.